Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Hermano Carlos dice: el Señor Jesucristo les bendiga. Cuando un pastor es invitado a la iglesia por cualquier comité, ¿quién debería atenderle y dónde? Porque tenemos un caso donde la esposa del pastor no los atiende ni presta la cocina para preparar los alimentos en los eventos. Esa pregunta es, pues... ¿Es como contenciosa o qué? No, yo creo que es muy importante. La pregunta es importante. Porque eso deja ver que en la iglesia hace falta autoridad pastoral. El pastor, que es la autoridad de la iglesia, debe de orientar a los comités para que asuman sus responsabilidades, ¿ya? Y dentro de esas responsabilidades está que cuando inviten a alguien, pues se hagan responsables. Porque imagínate que un comité invita a alguien y enseguida le entrega la responsabilidad al pastor, o se le entrega a otro comité. Entonces, no. Si el comité de evangelismo invita a un evangelista, con anterioridad se debió de haber fijado presupuesto en el cual incluya alimentación, hospedaje, transporte, pues como siempre se hace. Cuando nosotros organizamos un plan de trabajo, el comité presenta una propuesta, se discute y si se le aprueba, él debe de hacerse responsable de todo, ¿ya? En ninguna manera, porque ahí hay un caso que es muy diciente. La persona parece que cuestiona el comportamiento de la esposa del pastor. Pero es que los cristianos, los comités, deben de tener en cuenta que el pastor y su familia pues tienen su propia privacidad y el día que ellos inviten a alguien, ellos lo atenderán. Porque si yo mañana voy a hacer un evento y dentro de ese evento está invitar a alguien, yo con anterioridad debo de fijar un presupuesto con la junta y mirar cómo atiendo a la persona, si la atiendo en casa o si la llevo a un restaurante o si él vive en casa o lo llevo a un hotel. Pero no puede por ninguna manera cuestionarse la conducta de la esposa del pastor porque no les prestó. Ellos deben con anterioridad, en común acuerdo con su pastor, al revisar los planes de trabajo, fijar presupuesto para cada plan de trabajo en el cual esté incluido transporte, hospedaje y alimentación. En la medida que el pastor aprenda a manejar eso, se van a minimizar dificultades y malos entendidos como el que se presenta en esa comunidad, donde se busca que la esposa del pastor sí o sí atienda cuando esa no es la misión de la esposa del pastor. María Mercedes, ¿ibas a decir algo? Sí, pastor, yo creo que eso se da en base a que muchos hermanos, o antiguamente, gracias a Dios por las esposas de pastores ahora que llegan al ministerio y todo es diferente, pero cuando nosotros salimos al ministerio era terrible. Yo tenía dos niñas pequeñitas, me tocaba atender no solo a ellos, sino a los hermanos de la iglesia, era terrible, y entonces ahora los hermanos, varias críticas he escuchado acerca de ello, los hermanos quieren que la esposa del pastor sea la que... Sí, la que esté en todo, que atienda, que le haga de comer a los hermanos que vinieron, a los invitados, al pastor. Y ese tiempo lo viví yo y doy gracias a Dios porque Dios me ayudó, pero era terrible, era terrible. Claro, porque habían unas circunstancias muy complejas al inicio del ministerio, donde no habían comités, por ejemplo, y también la formación, porque en esto cuenta mucho la formación del pastor. Cuando nosotros salimos al Santo Ministerio, pues no teníamos ni la formación ni la información que tenemos hoy. Yo recuerdo, hermana Mercedes, que fui a posesionar un pastor siendo directivo y lo primero que dijeron los creyentes de la iglesia fue: está muy joven la esposa del pastor para que se involucre aquí en actividades.
Entonces, a mí me tocó hacer la salvedad. Sí. Y no, la esposa del pastor no es una persona que venga a atender las demandas alimenticias de la congregación y de sus invitados. Ya, ella es la esposa del pastor. Ella está puesta para cuidar de su esposo. Ella está puesta para cuidar de sus hijos. Ella está puesta para ser ejemplo en la iglesia en cuanto a vida cristiana. Pero no está puesta para asumir las responsabilidades laborales que en razón a la necesidad que se presenta en la comunidad, a veces el pastor autoriza. Realmente yo aconsejaría hoy a los pastores que cuiden mucho de su esposa, que busquen las estrategias y las personas adecuadas para que a través de ellos pues se pueda suplir toda aquella demanda sin que se vean afectados ni los unos ni los otros, porque en la iglesia hay gente que está capacitada y que además le gusta hacerlo. ¿Ya? Mientras que muchas veces la esposa del pastor le toca atender a personas que tienen dificultades de otro orden y que si se involucran en actividades como hacer comida, pueden perder la oportunidad de ayudar a personas que necesitan mucho más que comida. Necesitan una orientación a tiempo que les salve el hogar, una orientación a tiempo que les salve los hijos, una orientación a tiempo que salve la propia vida de la persona. Sí. La esposa del pastor es una ayuda muy grande en el ejercicio del ministerio. Sigamos. Pastor, ¿cómo explicar a una persona que me dice que por qué Dios permite tanta maldad como el abuso de esta mujer en Villavicencio? Y yo no sé cómo responderle a esa persona en conversa. Pero no sé qué pasó en Villavicencio. Que una muchacha la violaron, la empalaron, la mataron. Entonces, el hermano dice que cómo le responde a un amigo que porque Dios permite eso, que él sabe todas las cosas. Entonces, Lo primero es que los seres humanos tenemos que aprender a dejar de culpar a Dios por nuestras decisiones. Muchas veces las cosas se dan por las decisiones nuestras que van en nuestra contravía o en contravía del otro. Entonces Dios hizo al hombre libre. Le colocó delante el bien y el mal y puso al hombre a que decidiera. Cuando el hombre está frente a la oferta, sea buena o sea mala, él es autónomo para decidir si la coge y la desecha. Es obvio que dependiendo de la elección que haga, vienen las consecuencias. Pero eso no es igual a que Dios tenga que ver con eso, ¿no? Suponga que Dios hubiese hecho a los seres humanos sin capacidad decisoria. Entonces estaríamos diciendo por qué nos hizo esclavos. ¿Ya? Aquí lo que debe de entender la persona que tiene la inquietud es lo que dice la Escritura. Dios hizo al hombre recto, pero el hombre buscó muchas perversiones. Debe de entender lo que dice la Escritura. Todos nos descarriamos como ovejas y cada cual se apartó por su camino. Debe entender las Escrituras que enseñan que el hombre es el que define su destino. Entonces, en ese orden de ideas, hay victimarios y hay víctimas, pero en ningún momento Dios tiene que ver con el comportamiento del hombre, porque Dios simplemente lo hizo inteligente, dotado de voluntad, capacidad para establecer diferencias y en consecuencia tomar decisiones. Quienes tendrán que ser juzgados y condenados por lo que hagan son las personas que violan la ley, tanto de un Estado como lo que Dios enseña. Este individuo que ha cometido ese crimen, sin duda alguna, tendrá que comparecer ante la ley y le queda la más seria, que es comparecer ante Dios. Porque está escrito, no matarás. Sí, creo que de algún modo la gente confunde varios atributos de Dios y quiere traslapar uno sobre el otro. Uno es la omnisciencia de Dios, el hecho que Dios lo sepa todo,
no significa que Dios interviene en todas las decisiones que nosotros tomamos. Dios sabe la decisión que vamos a tomar, pero no es Él quien determina esa decisión, porque eso iría en contravía del principio que rige nuestra conducta, que es la libertad, o lo que nosotros hemos denominado el libre albedrío. Y la existencia de Dios pues no elimina del plano real la maldad y la responsabilidad del hombre acerca de las decisiones que toma en este sentido. Había un video muy diciente, no sé si usted lo recuerda, donde llega el cristiano a la peluquería y el peluquero comienza a denigrar de, bueno, ¿por qué? Si tú que crees en Dios, y entonces si Dios es bueno, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre aquello? ¿Por qué ocurre lo otro? Y en un primer momento esa persona no sabe cómo qué responder hasta que sale a la calle y observa que hay gente con el pelo un poco mal arreglado, greñudos, dijéramos así, y entonces lo coge y le dice, bueno, pero ¿cómo así? Si hay peluqueros, ¿por qué hay gente así? Entonces el mismo peluquero dice, no, pues sí, yo estoy, pero si la gente no viene a mí, es imposible que haga lo que yo estoy indicado a hacer. Entonces, bueno, lo mismo pasa con Dios. Dios sí existe y Dios quiere librar a la humanidad de muchas situaciones, pero si el hombre no se acerca a Dios, es imposible que Él intervenga en relación con esas situaciones que la gente describe. En mi pueblo dicen que se quieren limpiar las uñas en la espalda de uno. O sea, quieren justificar sus malas acciones a partir de lo que otro hace. Entonces, así es el hombre, ¿no? El hombre es el que por su accionar termina provocando la maldad y luego quiere buscar un culpable que lo exima a él de toda responsabilidad. Pues es que imagínense que van tan lejos que inclusive algunos dicen, si Dios me va a salvar, Él algún día me traerá. O sea, algo así como si yo me condeno, Dios es el culpable. Dios es el culpable. En vez de entender que Dios le dio inteligencia, le genera conciencia y además tiene voluntad el ser humano para tomar decisiones. Y dependiendo de la decisión, así será su retribución. Sigamos, hermana Mercedes. Voy yo, hermano Carlitos. ¿Ah, sí? Hermano Carlos, aquí hay una pregunta. Dice, en mi barrio hay una persona enferma. Él ha dicho varias veces que él se va a sanar y que tiene fe en Dios. Aclaro, él está muy enfermo, pero aún así, él dice que quiere el bautismo. ¿Puede él ser bautizado? Sí, porque él está consciente. Ahí lo que tienen que hacer es hablar con el pastor. El pastor pues hará el diagnóstico y mirará qué implicaciones tiene el bautizar a esta persona. Porque puede darse de que la persona dejó pasar el tiempo para bautizarse y ahora que se va a morir ya quiere bautizarse, y el pastor, si carece de conocimiento, puede ir hasta bautizarlo de buena fe. Pero si algo le sucede al individuo, a él pueden demandarlo por homicidio culposo y puede tener problemas legales. Entonces yo le cuento una anécdota de la vida real, de la vida personal. A mí me pasó. Ha llegado un hombre a la iglesia que lo bautice. Me ha dicho de antemano que no cree en Dios, pero que ahora que se siente tan mal, él ha tomado la decisión de creer y que quiere que lo bautice. Pues yo hablo con él, pero él hasta se le pierde la facultad de respirar hablando. Da un paso y se pone que se revienta, le hace falta oxígeno. Entonces, ante esa situación se me ocurre a mí la idea de llamar a un fiscal para preguntar, para decirle, venga, tengo este problema o esta situación. Es que yo soy pastor y ha venido una persona que la bautice. Él me dice, pues bautícelo. Le digo, no, pero es que él está muy grave. Él da un paso y se pone que se revienta, no tiene oxígeno. Y entonces, ¿qué pasa si yo lo bautizo y en el bautisterio se muere? Dijo, pues que usted será sujeto a ser judicializado por homicidio culposo, porque usted sabe que está grave y que se le puede morir y aún así lo va a bautizar. O sea que es complicado. Nunca lo había hecho y después de eso nunca lo hice hasta hoy. No sé si mañana volvería a hacerlo o no lo haré. Pero ese día aprendí yo muchas cosas en el sentido de que a veces los cristianos, los pastores, por
pretender salvar a alguien que aún, aunque diga que sí, no ha sido salvo, sino la necesidad del momento la que lo lleva allá, resulta formando un problema de orden mayor. ¿Tú te imaginas que yo haga eso, se muera el tipo y enseguida la familia monte una demanda y entonces aparecen los medios amarillistas diciendo pastor mató en el bautisterio? Y ahí mismo, Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. ¿Tú imaginas todo el problema? Aparte de eso, la responsabilidad del pastor ante la ley y las posibles consecuencias con la familia, demandas. Entonces, el pastor tiene que ser una persona que va un poquito más allá, medir consecuencias. Ah, pero que eso es falta de fe. Usted puede juzgar lo que quiera, pero esa falta de fe o esa mucha fe puede llevarme a pasar unos cuantos años en la cárcel y a formar un escándalo a nivel nacional e internacional en contra de la iglesia y del ministerio y del mismo evangelio que predicamos. Lo que pasa, pastor, hay que tener cuidado en las cosas. Es que muchas veces nosotros cuando vemos nuestros familiares graves queremos bautizarlos antes de... Porque pensamos que el bautismo los va a salvar. Y resulta que el bautismo es para salvación. Pero quien lo haga debe de hacerlo a plena conciencia. Y que el paciente sea el que pida el bautismo. Y que el paciente sea el no que uno pide el que el bautismo. quiera. Exactamente. Porque a veces los dolientes piensan que por bautizar a la persona, es que a mí me ha pasado, pastor. Hermano, yo necesito que bautice a mi mamá. ¿Cuántos años tiene tu mamá? 90 años. ¿Y por qué quiere bautizarse? Hermano, pues ella ya no oye, ni ve, ni entiende, pero nosotros queremos que la bautice para que no se llame bautismo. Pues tuvo 90 años. Y ahora que ya no oye, ni ve, ni entiende, la familia quiere salvarla. No. Por eso Hechos 2:38 es claro. Cada uno tome la decisión de bautizarse. Y me hace pensar usted en ese texto de Isaías donde dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. O sea, factiblemente la gente cree que es un tiempo ilimitado, pero pues no es tan cierto, ¿no? Llega un momento en el que... La Biblia habla de arrepentimientos tardíos. Esaú se arrepintió demasiado tarde. Judas se arrepintió demasiado tarde. Los antediluvianos se arrepintieron demasiado tarde. Los de Sodoma y Gomorra se arrepintieron demasiado tarde. Ya. Entonces, hay arrepentimientos tardíos. Y esos arrepentimientos tardíos, pues no hacen de que la salvación se haga real. Como los antediluvianos no se salvaron. Como Caín no pudo evitar la maldición, como Esaú no pudo recuperar la primogenitura, como Judas no pudo ser restituido en el apostolado, porque dejaron para última hora arrepentirse. Ojo, eso lo hicieron ellos a conciencia, pero cuando se trata de alguien que está ahí y quieren decidir por él, pues es más grave aún. Sí, entonces, si una persona, a mí me pasó acá en Bogotá, alguien me llama que hay una persona que está enferma y viene para Bogotá y que quiere que yo hable con ella. Me dan el número de teléfono, yo hablo con ella. Le motivo para que busque de Dios. Pasa el tiempo y un día, después como de 3 o 6 meses, me llama del hospital ahora sí la persona. Porque yo les había dicho qué tenían que hacer. Entonces, ahora que está en el hospital, y que ya no puede salir del hospital, y que en el hospital no hay un lugar adecuado para bautizar, y que le tienen en un lugar donde no dejan entrar a nadie. Entonces, ahora sí quiere que le bautice. Entonces yo le digo, vea, usted tuvo toda la vida, y aparte de eso, tuvo un lapso de tiempo que usted podía venir a la iglesia y recibir la doctrina y ser bautizado. Ahora está en un lugar donde no lo dejan visitar, no hay forma de bautizarle allí. Yo no puedo sacarlo de la hermana de allá. Entonces, pues mi hijo no puedo hacer absolutamente nada. Y que en esos casos, hermano Carlos, terminan señalando al pastor por incapacidad resolutiva, por falta de fe. No, y resulta que el pastor tiene una responsabilidad. ¿Cómo será de delicado ser pastor? Que en Estados Unidos
está entre las 4 profesiones más delicadas en Estados Unidos. Entonces, aquí los cristianos deben de entender, y el pastor que está comenzando, como el que lleva algún tiempo, debe de medir consecuencias, porque no está de por medio solo la salvación de un individuo que a lo mejor no se salva, porque el tipo no lo hace porque esté convencido, sino por miedo a morir. Eso. Ya. Sí, que es otro factor. Que Claro. debe ser, ¿cuál es el sentido del bautismo? Si es de verdad una decisión de conversión o si es buscando una manera de escapar a la muerte física. Entonces es muy complicado. Entonces el pastor tiene que medir consecuencias. Así que aquella personita se murió, pero no fue porque el pastor no quiso bautizarlo. El pastor con anterioridad le dijo los pasos a seguir. Pero ellos pensaron que se iban a aliviar y podían seguir viviendo en unión libre como estaban. Entonces, por no separarse, no por no casarse, no asumir compromisos, prefirieron esperar el último momento para llamar al pastor, ahora que no hay forma de ingresar donde él está y que allá no hay un lugar adecuado para ejercer ese santo servicio y que a él no le dejan salir. Entonces, la persona misma, es decir, define su futuro. Sí, hermano Carlos, en ese sentido, digamos que cambiando el panorama, pero sobre el bautismo, cuando una persona llega y dice, no, necesito que me bautice ya mismo, ¿cómo debería un pastor manejar esa situación? Cuando digamos que en nuestro concepto está el hecho de darle clases de doctrina, de formarlos, de observar si de verdad tiene frutos dignos de arrepentimiento, si de verdad ocurrió un cambio, pero yo lo desconozco, pero él llega con el deseo firme de que necesito ser bautizado ya. Hay varias cosas que el pastor debe de tener en cuenta. Una, ¿quién es la persona? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su historia? Y para eso hay que hablar con él. Entonces, 2, puede ser porque se le ha generado un problema que está entre vida y muerte y él sabe de que si se muere sin el bautismo, pues se va a condenar, se va a perder. Hay tantas cosas. A mí me sucedió alguna vez que alguien antes de suicidarse me ha llamado y me ha dicho pues la problemática y yo comienzo a generarle conciencia y él se abstiene del suicidio y al final se bautiza con toda su familia. Creo yo que lo que debe hacer el pastor es sentarse y hablar con el candidato, decirle, venga, ¿por qué quiere bautizarse? E instruirlo de tal manera de que en el momento que él decida, lo haga a conciencia, no importando si haya dado frutos o no. Cuando yo era pastor en Trujillo Valle, por ahí en el 82, recuerdo que ha asistido una señora al culto llamada la hermana Ruth. Ella era inconversa y fue al culto y le apasionó y ese día habían bautismos. Y cuando íbamos a bautizar las personas, ella estaba en la fila. Y uno, yo quiero que me bauticen. No, pero es que tú apenas vienes a la iglesia y no importa. Yo sé que el evangelio es la verdad. Y yo estoy convencida de que necesito el bautismo. Y yo necesito que me bauticen. No podemos bautizarla. Bueno, yo les hago saber que soy consciente y sé lo que representa. Así que yo necesito que me bauticen. Pues no pudimos evitar que ella se bautizara. La bautizamos. Pero esa mujer vivió muchos años, evangelizó a toda su familia y se convirtió en la familia. Fue un ejemplo en la región donde ella vivía. Se estableció una iglesia ahí y ella durmió en el Señor después de muchos años. Entonces, toda regla tiene su excepción. Exacto, sí. Hay que poner cuidado y como el médico hace el diagnóstico para así recetar la medicina, el pastor debe hacer el diagnóstico para luego definir si sí le va a bautizar o no. A la iglesia en Kennedy me llegó un grupo de
como de 3 o 4 personas de Venezuela, no sé si recordarás, y llegaron de que los bautizara y que los bautizara, pero pues ellos no se les veía nada de vida cristiana. No, ustedes necesitan un proceso, ustedes deben de recibir una enseñanza, ser informados acerca de lo que implica. No, es que nosotros no necesitamos nada de eso. Nosotros simplemente queremos bautizarnos y en el camino. Y no, así no es. Así que eran varios, pero pues yo no los bauticé. Porque ellos pensaban que el bautismo era un ritual que les arregla la vida, cuando el bautismo tiene una finalidad diferente. Yo no bautizo a nadie para que cambie de vida. Yo bautizo a una persona porque ya ha cambiado de vida. Amén. Sí. Pastor, escuche esta pregunta. ¿Está bien pedir al Señor Jesucristo en nuestras oraciones dones espirituales para las mujeres? Como Sí. machista el hermanito, ¿qué? Es un hermano el que hace la pregunta. Pues sí, imagine, ¿está bien pedir al Señor Jesucristo en nuestras oraciones dones espirituales para las mujeres? ¿O para la mujer? Vea, la verdad es que los dones están dados. Y Dios los reparte en el cuerpo, según su soberana voluntad. Por eso en la iglesia tenemos a ambos sexos ejerciendo diferentes ministerios y dando, yo qué sé, desarrollo en la iglesia a través de la diversidad de dones. Entonces, en la iglesia hay mujeres con dones espirituales. Claro. Es que los dones están dados a la iglesia en el momento en que el hombre como la mujer deciden seguir a Cristo. Está el don de la salvación. Y de ahí se desprenden cualquier cantidad de dones que no hay manera de fijar el número, porque los dones del Espíritu Santo son sin número, sin número. Y voy más allá. Dios sabe lo que va a pasar en el futuro. Y por eso habla acerca, por ejemplo, dones de sanidades. No ha aparecido una pandemia y Dios ya tiene el don para cuando aquella aparezca. Y Él lo hará que funcione en la vida del hombre o en la vida de la mujer, en el momento, en el lugar, según lo que Dios determine que Pero se requiere. Dios da los dones por igual. Claro que sí. Dios da los dones a la iglesia que La son... pregunta es como, No, muy interesante. ¿está bien pedir dones espirituales para la mujer? Como si estuviesen restringidos para ellas. Exacto, exacto. Y Dios no tiene restringidos los dones. Él los da en la medida de la fe de cada uno. Y Hay además mujeres que en predican abundancia. mejor que un hombre. Claro. Y que ejercen la enseñanza mejor que Exacto. un hombre. Y Tienen dones que muy- oran por enfermos y se sanan. Ujú. Yo he visto todo ese desarrollo durante mi vida cristiana. Entonces los dones es para la iglesia. Amén. Y cuando hablamos de la iglesia, hablamos de hombres y mujeres. Amén. Sigamos. Pastor, Dios le bendiga. Una pregunta. Hay un joven que según él está enamorado de mi hija, pero sus padres son de una iglesia trinitaria. Por supuesto, sus hijos son también de esta iglesia, pues fueron instruidos en la misma. Él empezó a asistir a la iglesia de nosotros y ya se mandó a bautizar. Mi pregunta es, ¿está bien que lo acepte o espero que dé frutos? Porque no sé si lo haya hecho solo porque le gusta a mi hija o lo haya hecho de corazón. Yo le recomendaría a la hermana que no haga juicios, sino que vamos a dar lugar a la buena fe. Vamos a pensar de que la persona ha llegado a la iglesia y que en aras de profesar su fe dentro del cristianismo ha tomado la decisión de bautizarse. ¿Ya? Una vez que ya es miembro de la iglesia, por lógica él tiene derecho a enamorarse de una creyente de la iglesia y aparte de eso a que la iglesia le suministre todos aquellos servicios a los cuales él tiene derecho por ser miembro de la iglesia.
Entonces, eso de que yo debo esperar a ver si sí o si no, no, quien tiene que pensar eso es la novia. Los padres tenemos los hijos, los criamos, los educamos, los orientamos, pero ellos toman decisiones, ¿ya? Y eso sí, antes de tomar la decisión, la persona debe generársele conciencia y espero que cuando ese momento de decidir la niña de casarse se dé, ya haya transcurrido un tiempo suficiente como para que puedan mirar si de verdad sí ha creído a Dios de todo corazón o no ha creído. Y es más, aún sus frutos no siendo los mejores. Y la hija persistir en casarse, pues los padres no pueden obligarla a que no se case. Pueden generar conciencia, pero no la pueden obligar. Pastor, es que nosotros tenemos un ejemplo en una iglesia que un muchacho inconverso comenzó a hablar con una hermana de la iglesia. Todos le decíamos, no se case, que ese muchacho se va a hacer bautizar nomás por usted. Y ¿cuál fue la sorpresa de que se casaron? El muchacho se hizo bautizar y a los días se casaron. Con el tiempo nos damos cuenta que el muchacho persevera en la iglesia bien consagrado y la muchacha no quiso volver a la iglesia. No, por eso. Entonces uno no puede juzgar. Hay excepciones. Sí. Hay excepciones. Es bueno también aclarar eso. No es la regla. Es la excepción. ¿Qué quiero decir con esto? Que no podemos manejar extremos. Porque una persona puede llegar a la iglesia, sí. Dios puede tener el anzuelo, alguien que le llama la atención. Y puede darse que en ese proceso Dios trate de verdad con ese individuo y se convierta. Uh-huh. Como también puede darse que definitivamente solo va por la persona. Sí. Pero eso no está uno en condiciones de definirlo. El proceso de la vida lo mostrará y la persona que se involucre debe de aprender a tener la madurez suficiente para tomar la decisión que más le convenga en todos los campos de su vida. Si es una niña superficial, pues se irá por la apariencia y seguramente se estrellará. Pero hay niñas en la iglesia que están muy bien ubicadas, que ven un poquito más allá de lo físico. Y entonces tampoco serán presas fáciles frente al lobo que se disfraza de oveja. Entonces hay que poner cuidado. Yo le recomendaría a la hermana que ore por su hija, que le genere conciencia, no sembrándole cizaña. Porque si usted comienza a sembrarle cizaña a su hija en contra del muchacho, lo más seguro es que ella se va a enamorar más. Un día, mi mamá debe estar escuchando, ¿no? Una vecina que era súper católica le dijo, doña Teresa, robaron en la iglesia suya, le hicieron un robo anoche. ¿Cómo así? ¿Que hicieron un robo? Sí, el sobrino mío, que no era cristiano, se robó a una niña de la iglesia. Él no era cristiano y ella sí, hija de unos hermanos. Y pues el revuelo, ¿no? Claro. Pero al pasar de los años, él es, pues hoy es diácono de la congregación. Y entonces a veces la vida no, creo que Dios obra de unas maneras que nosotros no podemos entender. Pero sí, a veces entrar uno a juzgar de manera apresurada no es la mejor manera de asumir esas situaciones. Vea, se lo voy a definir como lo dijo el sabio. Así como el hombre no conoce el camino del viento, ni cómo se forman los huesos en el vientre de la mujer, así ignora el hombre la obra de Dios que hace todas las cosas. Entonces, ¿cuál es el deber mío como padre? Orientar, instruir, orar, aconsejar, corregir. Ese es mi deber. La decisión la toman ellos. Sí. Yo debo estar satisfecho con haber cumplido mi deber. Uh-huh. Claro, si la persona ya es mayor de edad, porque si es una niña, pues está todavía bajo mi autoridad y puedo pararme y decirle, no, así no es. Entonces hay que Pero mirar si también. por más que el papá o la mamá le diga que no y que no, ella insiste en que sí. Bueno, generarle conciencia hasta la saciedad. Uh-huh. Aunque es muy importante que tengan en cuenta que si son menores de edad, necesitan la firma de papá y mamá. Uh-huh. Entonces, una forma de hacerles saber de que no están en condiciones es que necesitan mi autorización. Y yo no la voy a dar hasta que no cumpla la mayoría de edad. Bueno, mire la pregunta.
Dice, pastor, quisiera, es una predicadora la que yo sé quién está preguntando. Pastor, que es una hermana para allá del llano. Quisiera que me explicara el texto que está en el Salmo 8.2. Empieza el 1 con algo que solo continúa en el texto 4 y 2. La verdad, pastor, no lo entiendo. Pero por lo menos lo ha leído. Y eso ya Es una predicadora, pero de... Bueno, el Salmo simplemente habla de la gloria y el señorío de Dios. ¿Ya? El verso 1 dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, has puesto tu gloria sobre los cielos. Verso 2, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y honra. No entiendo cuál es la inquietud de la hermana. Así pregunta ella. Dice, quisiera que me explicara el texto que está en el Salmo 8, verso 2. Listo. Que empieza con el versículo 1, con algo que solo continúa en el texto 4 y 2. Pastor, yo no entiendo, Claro, dice ella. Claro, es que a ella le está pasando algo muy interesante. Y es que ella está explicando el pasaje y no lo entiende. Eso es lo más curioso. Pues si usted mira la pregunta, ella está explicando el pasaje. ¿O no? Sí. Lo está explicando. Dice, hay algo ahí, yo quiero que me lo explique. Cita el texto que solo se puede... Continúa con el texto 4 y 2, no lo entiendo. Pues a grandes rasgos, el Salmo está mostrando el señorío de Dios. Amén. ¿Cierto? Y en ese señorío, él plantea cómo fundó las fortalezas y por qué. Y eso lo lleva a tener una reacción. Cuando veo los cielos, obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú formaste, me hago esta pregunta. ¿Qué es el hombre? O sea, mira, el salmista está mirando el señorío de Dios y lo que hace Dios a través de los niños y de los que maman. Entonces luego dice el salmista, eso me lleva a hacerme una pregunta. ¿Qué es el hombre? Para que lo visites. O el hijo del hombre para que en él piense o tenga de él memoria. Es un salmo que muestra el señorío de Dios y que el salmista en su canción o poema está resaltando todo ese proceso que lo lleva a él a reconocer que Dios es soberano. Amén. Sigamos. Bueno, Carlos nos hace una pregunta acá en YouTube que dice, Dios le bendiga. Un trinitario de excelente testimonio que ama a Dios se perderá por no ser bautizado en el nombre de Jesús. Jesús dijo a los judíos, ustedes son de abajo y yo soy de arriba. Y ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Y si ustedes no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, el hecho de que una persona sea piadosa no garantiza salvación. Piadoso siempre hubo. Lea Hechos capítulo 10. Había en Cesarea de Filipo un hombre piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, que daba limosnas al pueblo y oraba a Dios. Era piadoso. Sin embargo, necesitaba el bautismo. Amén. Entonces, en todos los movimientos religiosos hay gente piadosa. Eso no garantiza salvación. Porque Dios ha establecido unas reglas y esas deben de cumplirse. Y Jesús es claro cuando les enseña a los judíos. Vea, ustedes deben de saber que la única posibilidad de ustedes ser salvos es que crean que yo soy. Y si una persona no cree que Jesucristo es, pues por piadoso que sea, se va a perder. Porque piadoso siempre hubo, siempre hay y siempre habrá. Y Jesús dijo que hay que creer en Él como lo que Él es.
el yo soy de Moisés, el incomparable, el que el mundo no pudo conocer en la antigüedad, pero que se fue revelando hasta que el ángel tiene el conocimiento de quién es y le transmite ese mensaje a José, y entonces Jesús hace su aparición en el escenario humano y es con autoridad que le dice a los judíos: ustedes tienen que creer que yo soy. Porque si ustedes no creen que yo soy, pueden tener religión, pueden tener a Moisés y pueden creer en David y pueden decir que ustedes guardan la ley, pero están perdidos. Esa ha sido una pregunta Sí, porque los seres humanos... que comúnmente realizan, ¿no? Pero es porque la gente quiere llevar al cielo a quien Dios no ha llevado. Y resulta que con Dios las cosas son claras. ¿Se es o no se es? Entonces no puede ser que yo sí creo en Dios y tengo un buen comportamiento, pero cuando me hablan que Jesucristo es el verdadero Dios, lo rechazo. Y resulta que Jesucristo es el único que salva. Porque en ningún otro. En ningún otro. Y el ángel le dijo a José: llamará su nombre Jesús, porque él. Salvará al pueblo de sus pecados. Entonces, realmente, desde lo que la Biblia dice, la persona debe de creer que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Porque cuando alguien cree que Jesucristo es la segunda persona, ya le está metiendo politeísmo. Se está saliendo del principio que fue enseñado desde la segunda ley. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y se escapa al texto que está claro: los dioses que no hicieron los cielos y la tierra, que desaparezcan. Y Juan en su carta dice que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Y luego le dice: guárdese de los ídolos. Cualquier cosa que muestre a Jesús diferente a lo que Él es idolatría. Y la persona puede ser piadosa. Hay gente yendo a Buga, yendo a Monserrate, teniendo una vida ejemplar, pero se van a perder porque no han creído como dice la Escritura. Pastor, ¿qué debo hacer si mi esposa no quiere pasar la carta al tribunal eclesiástico, ya que ella es quien quiso terminar el matrimonio y se fue con otro hombre? Pues si ella no quiere es porque no lo necesita. La pregunta es: ¿usted necesita? Entonces, si usted es el que necesita, porque ella se ha ido con otro hombre, a ella no le importa nada lo de Dios ni el matrimonio, así que ella no se va a preocupar por eso. Usted, que es la persona afectada, es el llamado a acudir al tribunal eclesiástico para que ellos le den toda la documentación pertinente, la cual usted debe de llenar, porque son formularios, y volverlos a la Secretaría del Tribunal Eclesiástico para que ellos estudien su caso y luego fijen una posición acerca de cómo queda usted en la iglesia. Normalmente, cuando se presenta ese fenómeno y la persona afectada solicita ante el Tribunal Eclesiástico se estudie su caso, si ese hombre reúne los testigos y todo lo pertinente, casi siempre el concepto sale favorable a esa persona. Entonces, es bueno que usted, que es la persona afectada, pues inicie ese proceso. Inícielo, si usted lo necesita, porque ya se sabe que a ella no le interesa. Ahora bien, si a usted no le interesa, pues no hay problema. Pero si a usted le interesa porque aspira en un futuro, porque piensa que hoy o mañana va a tener algún recurso económico, pues inicie ese proceso legal y también eclesiástico. Claro. ¿No hay problema? Y de nada se va a perder usted. Al contrario, puede ganar mucho. Sigamos. Mano Carlos, aquí hay dos preguntas. Voy a ir haciendo porque pues, son de distintos tópicos. La primera dice: ¿es bíblico eso de renovar el Espíritu Santo? Y continúa: ¿es necesario hablar en lenguas después de un periodo de reconciliación con el Señor para ser salvos? ¿O con la primera experiencia es suficiente para ser salvo, tomando en cuenta que la persona es fiel a Dios?
Eso hay mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis afectado mucho por las tradiciones. A ver, la primera pregunta. ¿Es bíblico eso de renovar el Espíritu Santo? Romanos capítulo 12. Habla acerca del culto racional y de la renovación en el espíritu. Leámoslo para Romanos que... 12:1, pero la Claro. renovación de vuestro entendimiento, ¿no? Sí, leamos. Leamos. Romanos capítulo 12. Dice hermano Carlos, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El texto le habla a usted acerca de una renovación en el entendimiento que es la que hace posible los nuevos procesos en la vida cristiana. El fenómeno de Efesios, de la iglesia de los Efesios, donde Dios los llama inclusive a arrepentirse, ¿no? Y un sinnúmero de pasajes que usted va a encontrar en la Biblia muestran de que los cristianos, a causa de las circunstancias que se viven, pueden verse afectados de manera negativa en su vida devocional, de fe. Y para ello es que el apóstol hace énfasis en aquello del culto voluntario, del culto racional, del culto vivo o el sacrificio vivo, y los convoca a no conformarse, sino más bien a estarse renovando en el campo del entendimiento, que es el que hará posible que usted tenga una visión clara de lo que en sí representa ser cristiano. Cuando las personas se dejan como asfixiar del medio, terminan apartándose de la fe. Y por eso es que él habla aquí de esa renovación. Ahora bien, se supone que renovar es el equivalente a comenzar una nueva etapa en su vida. Y creo que esa renovación es la que menciona de alguna manera Ezequiel en su capítulo 18, cuando hace alusión acerca de las personas que se apartaron del sendero, pero que un día reaccionan y entonces vuelven y en consecuencia ya su pasado no les es tenido en cuenta, por la justicia que hagan vivirán. Con respecto a la segunda pregunta, que si esa persona que vuelve a la iglesia, ¿no? Sí. ¿Tiene que volver a hablar en lenguas o no? Eso es como te dijera yo, es muy subjetivo, porque ten en cuenta que las lenguas en la Biblia tienen dos importantes connotaciones. Una que señala a los incrédulos, según Primera de Corintios, capítulo 14, el verso 22. Y dos, que son un don. Eso es lo que dice la Biblia. De ahí para allá póngale lo que quiera o quítele lo que quiera. Pero yo solamente puedo decir lo que dice la Biblia. Las lenguas son un don dados por el Espíritu. Y son como señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Primera de Corintios, capítulo 14, el verso 22. Puede darse que una persona que estuvo apartada, llegó a la iglesia, se reconcilia y vuelve a hablar en lenguas. Puede darse. Pero también puede darse que no hable. Y eso no es el equivalente que no tenga el Espíritu Santo. ¿Por qué? Hombre, porque ya sabemos que las lenguas son ¿qué? Un don y que son una señal. Hay que mirar el contexto en el que la persona se encuentre, a ver cuál de esos se da y en razón a lo que se dé, entender de una manera práctica en la propia vida lo que Dios enseña en su palabra. Amén. Pastor, mi hijo tiene 6 años. En el colegio el día de la clausura fue un baile y yo estoy confundido.
quiero buscarle otro colegio. ¿Es correcto lo que estoy pensando? Creo que el problema de la educación no es que haya baile, sino que hayan padres de familia Exacto. que les sí, falte sí, carácter sí. para decirle a su rector o a su docente, hágame el favor y a mi hijo no lo involucre en eso. Y yo se lo digo por experiencia propia. A María del Pilar, usted recuerda, Merceditas, en un colegio la querían hacer bailar para probarle, creo que era una nota que llamaba como artística o algo así, y que tenía que bailar. Entonces yo me fui para allá y hablé con el profesor. Le dije, vea, profe, Le dio una pena ir. Como yo le iba a decir eso, hermano, lo pensé hermano Carlos, y le dio mucha pena ir al colegio a hablar. no, yo por mis hijos he puesto la cara donde sea. Y fui y le dije al profesor, profe, yo también soy docente. Yo daba clase en el Instituto Bíblico y también en la universidad. Y le dije, yo soy docente. Y cuando uno de los estudiantes tiene problema en desarrollar una actividad por motivo de su conciencia, busco una salida. Así que yo como padre de María del Pilar le pido que no le exija a ella que baile, porque ella nunca lo hizo. Esos no son nuestros principios, esos no son nuestros valores. Yo le recomiendo, póngala a hacer una investigación acerca de la música. ¿Cuál es el origen? Todo el proceso. Y que se lo traiga. Pero usted no puede descalificar a mi hija porque no baile. Yo me le paré en la raya. Entonces le mandó a hacer una investigación y la hizo. Y luego yo le envié un volumen de música cristiana, folclore colombiano. Y el tipo quedó contento. Cuando fui a matricular a mis dos hijas mayores a un colegio, era de monjas. Y yo le dije a Sor Amparo, no se me olvide el nombre, ¿no? Vea, Sor Amparo, yo soy pastor, nosotros somos cristianos. Traigo a mis hijas a estudiar aquí porque no hay más dónde. Le pido muy comedidamente que no me le dé cátedra de religión, porque nosotros no creemos lo que usted enseña. Nosotros somos cristianos. Y entonces, ¿qué hago para la nota de religión? Tenemos nosotros un departamento de educación cristiana. Cada que requiera la nota, el Departamento de Educación Cristiana de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia le expedirá la nota a la niña. Y logré dejar en esa ciudad 5 colegios donde se situaban a los niños de clase de religión. Y cada que llegaba el momento de la nota, entonces el Departamento de Educación Cristiana expedía la nota y el colegio aceptaba la nota de educación cristiana. Qué interesante. Lo que pasa es que necesitamos pastores, padres de familia, que tengan carácter cristiano. Como también vivo otro caso. Una niña llega donde el pastor y le dice, delante de mí, papá, necesito llevar el cuadro de la Virgen del Carmen para que no pierda la religión. La nota La nota de religión. ¿Ah? Que no pierdan la nota. La nota. Y él le pregunta a la niña, ¿y cuánto vale mi hija el cuadro? Y vale 10,000 pesos. Tenga, mi hija, llévelo. No, ese día yo... Que ahí revienta, yo creo. No, ¿Sí? claro. Mi hijo que pierde el año, que pierde el semestre, pero que no pierda su identidad cristiana. Que los cristianos debemos de ser cristianos. Es muy triste que un padre de familia se vea sometido por lo que la gente piensa, como si él no tuviese derecho a pensar. ¿Cómo así? ¿Cómo así de que van a obligar a mi hijo a hacer lo que nunca se le enseñó? Que va en contra de nuestros valores. ¿Por qué yo tengo que aceptar lo que ellos impongan? Eso sería algo así como yo ir a imponerle el evangelio a todos los estudiantes allá. No, que respeten. Pastor, Estamos pero es en un que- país laico, ¿verdad? Claro. Desde el 91 somos Pero, Sí, una señor. nación pastor, laica. pero es que en este caso no es que obligaron al niño a bailar, sino que en la clausura hicieron un baile. Yo pienso que también, como el pastor muchas veces ha predicado, ni tan a la derecha ni tan a la izquierda, porque si no tendríamos que meter nuestros hijos en un colegio que sea evangélico. El niño tiene que tener esos principios que lleva desde casa. Si hicieron un baile, pues él ya sabe que no va a bailar, ni que va a estar allí charlando o No, algo, es que si o que es- lo dejen ir para la casa. Eso. Si es una clausura, se supone que la escolaridad ya terminó. Exacto.
él puede retirar su diploma sin necesidad de ir al baile. Exacto. También ese es otro. Pero no es, pues, creo yo que no sea, pues, motivo para él decir, retiro al niño del colegio, ¿qué hago? Pues todo depende de la conformidad o inconformidad de él. Si él se siente inconforme, que lo retire. Y que lo Hay lleve a un otros colegio colegios. cristiano. Claro, y que de antemano fije su postura. Vea, yo quiero matricular al niño acá, pero yo quiero hacerle saber que soy cristiano. Y no comparto que me le inculquen bailes y tampoco que obliguen a mi hijo a estar en la misa que hacen aquí, porque nosotros tenemos otra manera de ver la vida. Exacto. Ya, yo lo hice con mis hijos. Y si mañana me toca ir a defender uno de mis nietos, igual lo hago. No, yo creo que le da pena. No va. No, yo soy muy penoso y sobre todo muy tímido. Sigamos. Ah, no, el Ya, tiempo se son las fue. 7. Ay, y se nos quedó.